Sí, y tengo obligado un artículo sobre lo que está pasando en Palestina, Ujú. pero lo quiero hacer bien, ¿no? Fondo Monetario Y Universal bueno, SES voy a dedicarle 3.800 pavos. bastante. Creo He que son estado más. recabando para esta noche, pero también para ese artículo que voy a publicar en Carrera Marca, porque es que me lo están diciendo, oye, no dices nada sobre Palestina y tanto que tengo que decir, pero hay que ir con pies de plomo, con lo que se Sí, dice. sí. Dame un Bueno, segundo. si vas a repetir los tópicos de siempre, pues no, pero si vas a decir algo que le haga daño al sistema, has de medir muy bien tus palabras bueno, y todo fundamentarlo, poderlo documentar. Por ejemplo, todo esto de que Hamas es una creación de Israel, ¿no? Para desmontar lo que era la OLP que les molestaba. Esto es muy fuerte porque además parece que hay pruebas. Te he enviado un artículo de, de Haaretz, que es no sé si el segundo o tercer diario de Israel. Lo que pasa que está en inglés, pero bueno, si lo quieres poner, ahí son unas declaraciones de Netanyahu diciendo que ellos apoyan a Hamas y que eso forma parte de su estrategia. Por supuesto, o sea, si Hamas hace barbaridades parecidas a las de Estado Islámico, aunque tampoco hay que creerse toda la propaganda, y hemos sabido que lo de los 40 bebés pues parece que era un bulo, Sí. pero entonces ellos ya tienen el casus belli para lo que realmente están buscando, ¿no? Que es el expulsar o aniquilar, o las dos cosas a la vez, al pueblo palestino. Dame un segundo, sí. Lo que estábamos... Ahora entramos en ese tema. Edgar, no sé si nos hemos... Nada más quería comentar algo rápido. Sí, dime. Sí, de que ya, bueno, en la postproducción y demás, poner el video del tema de Francisco Ríos diciendo que la esposa de Reinaldo Colás era la jueza Sofía. Este video es de los juicios de los chicos que fueron pues, obligados por Reinaldo a dar falso testimonio, y ya digamos que ellos estaban en ese juicio como la parte acosada, ¿no? O bueno, acusada por haber difamado al principio, ¿no? Entonces esa parte en la postproducción, por favor, inclúyela. Y bueno, para nada más dar cierre rápido al tema del Bar España, pues pondrá las fuentes tanto en el grupo y demás para que las puedan consultar. Y bueno, ¿no? Ahora sí que sigo yo atento a eso, ¿no? Al tema del juicio, que es lo único que falta. Y cuando haya novedades, pues haré un video en mi canal y también aquí Está de Acuerdo Nuestra, en tu canal, para que comentemos las mejores jugadas, ¿no? del partido. Sí, esto hay que tenerlo. Pues como a Santi, un marcaje diario. Fondo Monetario Además, ya te digo que me Universal siento... salseo periodístico. Esto es mejor Espera, que crónicas regreso en un marcianas. minuto, voy a Falta tomar Boris un poco de diciendo pero que Espera, que fuerte estaban mandando... y No me quedándose mandéis en audios de cueros. voz ahora, porfi, Anda que no. chicos, porque ellos no lo oyen y a mí me distrae un poquito. Lo he desactivado, pero no sé por qué siguen oyéndose. Perdonad, que me he liado. Luego en postproducción te pongo todo lo que me has comentado, sí. Y lo que quería confirmar sobre lo que he dicho antes, de lo de presencia, RICS y todo esto. Artículo de Confilegal que me lo pasó ya Antonio en su día, es cierto, me lo pasó el jueves, me lo pasó él. Pasa que no lo había leído al detalle. Concretamente, bueno, hay que leer el artículo, pero dice así: lo que hizo la empresaria, le pagó 17.000 euros que fueron pagados al abogado de presencia, Crespo, 3.815 euros, exactamente, yo he dicho 3.800, 3.815 euros fueron abonados a una persona llamada Miguel Rix y otros 1.200 a una tercera persona llamada Daniel Roldán. Te veo declarando, Miguel Rix, como dijimos en su día, que al final ibais a ir unos cuantos a declarar. Al final te veo pasando por el juzgado y explicando. Que yo no digo que sea ilícito, que tu documental pues habrá costado un dinero, pero pedir 800 pavos a los suscriptores para unas cuentas bancarias de la jueza Sofía, qué desgraciados sois. Qué desgraciados sois. Madre mía. Qué vergüenza. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Menos mal que ya se les ha destapado. Y porque si no saldrías tú en breve, Jaume. Si esto siguiese adelante, tú tendrías cuentas en el extranjero ya las habrías tenido. Pues ya me las atribuyeron. Lo que pasa que luego se retractaron. Acuérdate, a mí también me sacaron cuentas, ¿eh?
Decían, sí, bueno, de mí Sí. decían que tenía, pero luego que no, porque yo les reté, digo, saca las cuentas, a ver si es verdad que yo las tengo. Y luego cambiaron el hilo. Bueno, no, a Marcos le pagaron en mano, claro. Digo que sí, vergüenza que soy. Yo, si no recuerdo mal, dijeron que nos lo habían ingresado, pero no lo habíamos ido a recoger. Esa era la primera... Un poco para salvar el tipo, porque claro, se dieron cuenta de que por ahí les podía venir una demanda. Y entonces corrigieron. Sí. O sea, que a mí se me puede abrir una cuenta a mi nombre e ingresarme dinero. ¿Esto cómo va? Esto es imposible. Cuando tú ingresas cuenta, no la puedes abrir a nombre de una tercera persona. Es que entonces... Esto se lo pregunté... a menos que sea un menor, claro. Si es un menor y tú tienes la tutela, entonces sí, pero yo ahora voy a abrir una cuenta a tu nombre para ingresarte a ti un dinero y me dirán, bueno, ¿y este señor está de acuerdo con esto? Pues es que no tiene sentido la explicación, la excusa que dieron, pero bueno. Tú fíjate lo comida que tiene en la cabeza la gente que yo consideraba seria, y además no son niños, no voy a decir nombres, pero gente mayorcita ya, de los primeros que dieron voz al expediente Rayuela, que en su día, que yo me llevaba muy bien con ellos, incluso trabajaba con él, le pregunté, digo, si a ti mañana te vienen y te dicen que yo tengo cuentas en el extranjero, ¿tú te lo creerías? Pregunta directa. Y la contestación fue, a ver, Marcos, ten en cuenta que a ti te pueden abrir una cuenta, enviarte dinero y que luego tú no lo recojas. Digo, ¿pero en qué mundo vives? Pero si eso fuese cierto... Yo creo que cierto, esto no es posible. Si eso fuese cierto, nos cargábamos a este gobierno. Mañana le hacíamos un ingreso a Sánchez y publicábamos en todos los lados que Sánchez tiene X dinero. Claro, como no lo va a ir a recoger, pues no pasa nada. Venga, se lo ingresamos. Pero estáis viendo la tontería que estáis diciendo, por favor. Tú fíjate que eso es una forma de atribuirte un delito. Porque si tú tienes dinero a tu nombre y no lo declaras a Hacienda, esto es delito fiscal, ¿no? También. Sobre todo si son esas cantidades. Entonces, es evidente que eso no puede funcionar así, porque el banco se convertiría en cómplice de una imputación de delito fraudulenta, claro. Y el banco, si ingresan dinero a nombre de una persona, le piden permiso a esa persona para que, si se abre la cuenta a su nombre, pues normalmente tiene que firmar si es una cuenta a su nombre. O sea, que no tiene sentido lo que dijeron. Primero nos atribuyeron unas cuentas, dijeron que no, que nos las habían abierto, nos habían ingresado el dinero, pero no lo habíamos ido a recoger. Y claro, la gente, pues, da igual, como que son tontos, para ellos, pensar que son idiotas, y cualquier cosa, y luego se inventan otra cosa, y da igual. Y da igual, porque, por ejemplo, eso de que los apoya la CIA, y, bueno, si tú te pones a mirar los vídeos, porque claro, Santi tiene centenares, por no decir miles de vídeos, no sé, ves que tiene... Si tú te pones a mirar esos vídeos, encuentras de cada cosa que alucinas, de verdad, como el otro día lo de la CIA. Sí, es acojonante. Y además, y damos ya el salto a lo que vamos a hablar ahora, un detalle, jamás han hablado de nada que no fuera el expediente Rayuela. Con lo que hemos vivido con lo que estamos viviendo, pero sobre todo con lo que hemos vivido en este país, nunca se han pronunciado en nada pues que pueda hacer alusión a algo importante que esté pasando ahora. Sí, al 11M, que según Santi fue el PSOE. Sí, por ejemplo. Eso dijeron, y me parece que ha sido reciente, ¿no? Que lo ha dicho Santi. Bueno, han aceptado la teoría de Villarejo, de que fue Marruecos, ahora ya no es Marruecos, ahora es el PSOE, porque con que consideran que sus seguidores son idiotas y tienen como memoria de pez, pues o quizá ellos se olvidan ellos mismos, con que mienten y se olvidan de sus propias mentiras, pues ellos han respaldado la teoría de Villarejo, que era Marruecos-Francia, pero hace 2 días Santi dijo que era el PSOE. Sí, pasa que ya... Da igual. Y mañana será el Tíbet, no importa. Les da exactamente igual. Y de lo que está pasando ahora, que es de lo que vamos a hablar, y perdóname el retraso, como diría aquel, no sé si se van a posicionar en esto, en lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial, y que a mí me tiene realmente preocupado. Un pequeño... Mira, me pongo el reloj de arena. Tardo 1 minuto en decir lo que tengo que decir. Yo he estado 3 días desconectado, por motivos míos y porque realmente estoy preocupado. Estoy realmente preocupado con lo que está pasando en el mundo con Israel y con Palestina. Más allá de las opiniones que uno pueda tener y que te linchan. O sea, ya puedes decir, no, yo condeno estos atentados, pero también, sin el pero,
además también condeno esto otro, bueno, ya eres antisemita, eres de todo. Bueno, obviando eso, porque sobre todo en Twitter es un pozo de mierda a veces, que la gente no sabe opinar, sabe insultar. Tú haces preguntas y la gente te contesta con un insulto. Y dice, pero si te he preguntado algo, ¿por qué no me lo contestas? No, bueno, obviando eso, llevo años, llevamos, mejor dicho, años diciendo en el canal, señores, aquí se está planteando un problema muy serio. Si algún día los radicales, es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque estamos en YouTube también, pero me entendéis, ¿no? Si estos radicales islamistas algún día declaran la guerra santa a nivel mundial, ¿hasta qué punto nos podemos proteger? Porque están dentro de nuestros países. Llevamos años recibiendo a miles y miles y miles y miles de personas indocumentadas que no sabemos de dónde vienen, no sabemos sus antecedentes, si están aquí instalados, la Guardia Civil desactivando células ya organizadas yihadistas. Pasa es que no salen, pero llevamos en alerta 4, creo que se dice, ¿no? O sea, una menos que la alerta total por terrorismo en España desde hace años. Bueno, pues el jueves se hacen un llamamiento a la Guerra Santa a nivel mundial. Bien, a día de hoy, de momento, un profesor degollado en Francia, otro subido a no sé qué monumento diciendo que se iba a inmolar, el Museo del Louvre desalojado por aviso de bomba, el aeropuerto, creo que también en París, también desalojado por aviso de bomba. Claro, estos son los lobos solitarios, pero células o como se dice, células más organizadas que quieran organizar algo, si acaban de hacer este llamamiento a nivel mundial, ¿hasta qué punto en unos días o en unas semanas podemos llegar a ver algo muy gordo a nivel mundial? Repito, esto es algo muy serio y no es ser ni antiislámico, ni antisemita, ni mierdas. Es un problema de terrorismo que se está sufriendo ahora mismo a nivel mundial. Por una zona particular, que Israel y Palestina siempre han estado a hostias, sí, pero lo que está pasando ahora es, no sé, en mi opinión es muy grave. Y claro, quien diga lo contrario, a lo que dicen los medios oficiales, pues ya eres antisemita. Antes lo comentaba con Edgar, digo, vamos a quitar la etiqueta de, por llamarlo de alguna manera, de musulmán tal, y vamos a decir que son españoles que nos vamos a México a vivir, y resulta que somos 2 millones de españoles viviendo en cierto punto concreto de México, y desde nuestro gobierno se nos llama a hacer algo concreto. ¿Hasta qué punto en México estarían seguros? De decir, oye, tenemos a 2 millones de españoles aquí que su gobierno les está diciendo que nos ataquen. ¿Estarían seguros? ¿Estarían tranquilos? Bueno, pues ¿por qué si en vez de decir españoles o mexicanos ponemos la etiqueta de israelí, judío o musulmán, tenemos un problema? ¿Por qué? Si uno lo hace mal, se dice, y si el otro lo lleva haciendo mal años, también se dice. ¿Y si ahora te enteras? Bueno, quien se entere ahora. Y con esto ya os doy paso, con lo que ha comentado Jaume. Nos enteramos, o yo personalmente me enteré hace poco, relativamente, de que el ISIS había sido financiado por Estados Unidos. Dices, ¿cómo? Ahora resulta que, presuntamente voy a decir, jamás financiado hasta los dientes por el propio Israel. Entonces dices, ¿en qué mundo estamos? Y no sé ¿por qué? Yo te diré por qué. Dime. Porque para que ellos puedan hacer sus supuestas intervenciones humanitarias, o sea, digamos que el Islam radical o la yihad o todo esto que estamos mencionando, les tiene que proporcionar el casus belli para luego sus intervenciones. Por ejemplo, una de las primeras historias de este tipo fue el 11S, que se atribuyó a Saddam Hussein, que no tenía nada que ver con el 11S. Nada. Pero es que me parece que es el 50% o algo así, no te digo la cifra exacta, pero aproximadamente la mitad de los estadounidenses creen que el 11S, no el 11M, fue perpetrado por Saddam Hussein. Entonces, en esto, Estados Unidos tiene una muy buena baza, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país aliado de Estados Unidos que está metido en todo lo que es la ideología radical, wahabista, se llama así, una formulación muy radical del Islam. Digamos que un estadounidense que es conocido, George Soros, te mete a los inmigrantes africanos, la mayoría de religión islámica, te los mete en Europa, y esto pues
esta gente pues llega con una religión musulmana, digamos, de tipo sociológico. Como aquí existe el católico sociológico, pues la han bautizado y tal, pero no es especialmente, no tiene por qué ser de misa. Entonces esa gente llega con una religión musulmana, la mayoría, pueden haber algunos que ya están radicalizados, pero la gran mayoría es gente que entra aquí, son musulmanes, y luego, una vez ya están dentro, Arabia Saudí paga aquí unas mezquitas wahabistas o salafistas, que se pueden utilizar aquí como sinónimos, aunque no es exactamente lo mismo, y allí los radicalizan. Todo lo está haciendo un americano llamado Soros, que por cierto es judío, y Arabia Saudí, que es un aliado de Estados Unidos. Y cuando ya has juntado estas dos cosas, tienes el atentado. Y entonces se puede decir que el atentado, ellos crean el escenario para que aparezcan esas células. ¿Y por qué? Porque esto es, digamos, la base para luego sus actuaciones de tipo imperialista, ¿no? Que ellos encubren como actuaciones humanitarias. Y entonces si les interesa, ellos están perfectamente informados de los atentados. Entonces si quieren desmontarlo, pues desmontan el atentado. Pero si necesitan un atentado para justificar alguna acción en la lucha contra el terror, contra Libia, contra Siria, que no tiene nada que ver con esto, son estados árabes laicos, pues entonces ellos dejan hacer el atentado. Es lo que yo llamo la teoría del grifo. Abren el grifo y entonces pues dejan que se perpetre el atentado. Que necesitan hacer detenciones, pues cierran el grifo y los detienen. Entonces dirás, no, es que esos atentados de falsa bandera, ahí hay agentes de la CIA. No funciona así. Ellos ya han creado el escenario y luego abren o cierran el grifo. Y eso es... no digo que esta teoría valga para todos los atentados. Por ejemplo, no vale para el 11M, pero sí vale para otro tipo de atentados, como el 17A. El 17A abrieron el grifo. Me refiero al atentado de la Rambla. Bueno, no quiero extenderme más porque si no... Yo quería comentar algo rápido, si están de acuerdo. Sí, adelante, ¿para eso estás? Sí. O sea, ahora sí que, bueno, en este tema acepto lucrar a los bandos que hagan pero bueno, esa es la buena para de poder mundo, ¿no? De establecerme que con sus en los recursos y temas luego no coincidimos, en pueden otros hacer no. frente a sus Yo no deudas. discrepo con Yome y también con muchas personas que he escuchado. Es el tema de... A ver, bueno, primero vamos por el principio, ¿no? Yo en lo personal, como persona, no estoy de acuerdo ni con un bando ni con el otro, ¿no? Lo que me preocupa es eso, ¿no? De cómo está el río revuelto, pues bueno, cada grupo, cada facción, digamos, que lleve agua a su molino, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita estamos viendo en redes sociales y, bueno, también en la calle y demás, pues muchos actos de antisemitismo. ¿A qué me refiero con antisemitismo? Bueno, me refiero a de que el judío que vive en tal lugar ya lo están involucrando cuando seguramente él o ella y demás no está de acuerdo con Netanyahu ni nada, ¿no? Incluso antes de esta guerra, recuerdo que había problemas entre gente que estaba a favor el del Estado de Israel, pero que era muy fanática, y otros que no estaban de acuerdo. Entonces iba a generar una especie de división, ¿no? Dentro también ya de Israel, ¿no? Y se da en ese momento en donde viene el ataque presuntamente de Hamas, ¿no? Pero eso, ¿no? Ahora sí que ya estaba desde antes en Israel el tema muy candente, ¿no? Entonces, y creo yo que es importante, ¿no? Diferenciar entre un ciudadano judío que vive en cualquier país del mundo a los que están ahí en Israel. Pero ¿no? Edgar, yo no he hecho una imputación generalizada a todos los creyentes. Yo he hablado de la geopolítica estadounidense, he hablado de que Soros, casualmente es judío, pero yo tengo muy claro que hay judíos que no son sionistas y que hay sionistas que son cristianos y no son judíos. Es importante. Esto es mucho, y que hay que distinguir entre lo que es judaísmo como concepto, que como concepto y como ideología es tan criticable como cualquier otra ideología, y luego los judíos, y no se puede generalizar lo que hagan, por ejemplo, los sionistas o los ultraortodoxos, que no son sionistas, pero también hay ultraortodoxos judíos que déjalos ir, ¿no? Y eso, pues, no quita para que hayan, pues, un sector de los judíos estadounidenses están en contra del Estado de Israel. Y esto está perfectamente documentado. O sea, que en ese punto estamos de acuerdo. Incluso no es que discrepe, es que yo aclaro que estoy de acuerdo contigo. Incluso a día de hoy Netanyahu es el de Israel, ¿no? Confundo nombres a veces. Netanyahu es el de incluso Netanyahu, su nivel de popularidad había bajado un montón, porque los propios israelíes tampoco estaban de acuerdo con él. O sea, que hay que diferenciar entre
judío y sionista. Igual que hay que diferenciar entre musulmán e islamista. No tienen nada que ver. Quería... Dime. Ay, perdón. Sí. Quería hacer énfasis en algo, no sé cómo lo vea Jaume, tú y los amigos del auditorio. A mí algo que me produce un poco de preocupación en redes sociales y demás, entonces, que entiendo que las redes sociales son un vertidero de emociones, ¿no? Uno no lo puede tomar como punto de lanza, ¿no? Pero allí están poniendo a Hamas o a diferentes grupos árabes como seres de luz, y hay que ser conscientes de que estos grupos árabes, al ser muy radicales, quieren ejecutar estos planes de, por ejemplo, convertir España otra vez en el andaluz, y tomar territorio y demás. Y es que, a ver, obviamente hay musulmanes moderados, pero el problema de los musulmanes moderados es que para los radicales son vistos también como infieles, ¿no? Ahí fuera de micros te decía Nostra, de que es como hablar de hay que buscar un testigo de Jehová que sea moderado. Lo habrá, pero ese testigo de Jehová moderado será visto malo dentro de la cúpula de los testigos de Jehová, y pasará lo mismo con los mormones. El problema con el Islam es que es una religión muy violenta, o sea, y es difícil coincidir ese mundo de Occidente con el mundo de ¿Por qué crees que es ¿no? violenta? ¿Por qué crees que es violenta? Bueno, el tema del concepto de la Guerra Santa me parece muy fuerte. El concepto de Guerra Santa, Edgar, no es un invento musulmán, es un invento judío. Es un invento judío y lo tienes en la Biblia. Si te lees el libro de Josué, las prácticas del monoteísmo, es el monoteísmo el que introduce el concepto de Guerra Santa, y los primeros en practicarlo son, al menos según su propia autointerpretación histórica, que está en la Biblia, el Antiguo Testamento, como no sé si lo sabéis, pero seguramente lo sabéis, es la Torá. Y la Torá explican cómo ellos entran en Palestina, que en aquella época se llamaba Canaán, a sangre y fuego, y el dios Yahvé, que es el mismo dios de los cristianos y el mismo dios de los musulmanes, es el mismo dios. O sea que hablamos de tres religiones, pero en realidad cuando se adora al mismo dios son tres sectas de una misma religión. Pero cuidado, a lo que íbamos, cuando entran en Canaán, entran a sangre y fuego, y Yahvé les da la orden de matar a poblaciones enteras. Hay decenas y decenas de órdenes de Yahvé de matar a los cananeos, de diferentes tipos y pueblos cananeos, y además aclara que hay que matar también a los niños, y por si quedaran dudas dice también a los lactantes, y esto está en la Biblia. Sí, por ejemplo, Deuteronomio. Entonces, religión violenta. Religión violenta es el monoteísmo. ¿Por qué? Porque por definición es intolerante. Los cultos. Si estoy de acuerdo, el monoteísmo en conjunto sí. Pues entonces la violencia que pueda haber en el Islam, que la violencia ha aparecido cuando les ha interesado a ellos que haya violencia islámica, pero tú pero, a ver, ¿recuerdas en el siglo, por ejemplo, XIX o XVIII mucha violencia islámica? La violencia islámica aparece en el siglo XX cuando a Estados Unidos le interesa que haya violencia islámica. Por ejemplo, empiezan a agitar mujahidines de Afganistán, los empiezan a agitar para combatir la invasión soviética de Afganistán, y entonces ahí empiezan los radicalismos, y todo esto lo promueve Arabia Saudita, que repito, es un aliado de Estados Unidos, y además es una creación de Occidente. O sea, la Arabia Saudí es una creación del MI5 y del MI6 inglés. O sea, es una fabricación completa Occidente para mantener a los pueblos árabes en los niveles de fanatismo y de ignorancia y de oscurantismo que le permitan a Occidente explotar las riquezas naturales, sobre todo el petróleo, de esos territorios, mientras que les molestan los nacionalismos laicos y modernizadores, como eran, por ejemplo, Libia o Siria, que son partidos nacionalistas laicos árabes. Y entonces montan atentados terroristas, es lo que he dicho antes, pero lo repito, y luego atacan a estos países laicos. Se cargaron a Libia, han intentado acabar con Siria, han acabado con Irak, y han hecho lo mismo en Palestina, porque allí el movimiento que llevaba la voz cantante era la OLP, que no era yihadista ni musulmán, era un nacionalismo árabe como el de Assad, o el de Saddam, o el de Gaddafi. Y entonces el propio Israel, y esto está documentado, y te he enviado Marcos, enlaces de artículos que no son precisamente de medios de comunicación
muy de izquierdas, que dice, claro, ¿qué va a decir la izquierda? No, es el ABC. Hamas, una criatura israelí. Hamas, de aliado de Israel a grupo terrorista. Hamas, a mi pesar, es una creación de Israel. Y esto es del mundo. Está demostrado que Israel promovió a Hamas dentro de la misma estrategia de promover los integrismos que han sido fabricados por Occidente con la finalidad que digo. Y en el caso de Israel les va muy bien para tener los atentados que luego les sirven para atacar y exterminar a la población palestina. Aunque yo, o sea, comprendo el punto que defiende Jaume, pero discrepo en que, ¿cómo decirlo? O sea, es cierto que dentro de todas las religiones abrahámicas o monoteístas y demás, la termina liando en ese sentido, ¿no? Todo lo ven desde esa perspectiva de batalla santa y demás, ¿no? Pero, a ver, el radicalismo islámico, en donde ahí sí yo discrepo con varias personas, es de que el radicalismo islámico existe y obviamente que les llenan la cabeza de ideas por medio de internet, de todos estos grupos tipo que terminan siendo como sectarios, ¿no? O sea, es como sí que existe, pero es que hay que ver quién lo ha creado. ¿Quién lo ha creado? Lo ha creado Arabia Saudí, que es un régimen títere de Occidente. Claro que existe, yo no estoy negando su existencia, pero tiene una existencia dentro de un determinado contexto, creado por Occidente. Es una falsa interpretación, si quieres, no sé. Evidentemente, si tú coges ciertos pasajes de la Biblia, pues también puedes montarte un cristianismo violento, ¿no? Coge el libro de Josué y por eso, sí. Centras ahí el foco y haces lo mismo que hacía Josué, siguiendo órdenes de Yahvé, ya tienes un cristianismo violento, un judaísmo violento, y lo hay, ¿eh? Cuidado, que claro. En Israel está la extrema derecha judía. Y son, sí, es cierto, no lo niego. Como incluso Trump está enfrentado con eso. El tema del tema del judaísmo, ¿no? De Trump, de que Trump tiene a gente de extrema derecha que es sionista, eso es cierto, ¿no? Por eso generó en muchos simpatizantes de Quanon y demás una especie de incomodidad ese hecho, ¿no? Eso sí, entiendo que está demostrado, ¿no? Yo lo que quiero decir es eso, a mí me llama la atención bastante de que no se tenga en cuenta, no lo estoy diciendo de ti, sino me refiero en la sociedad, en redes sociales y demás, de que es más fácil en la actualidad vivir con un cristiano y con un judío que con un musulmán, y no se me malinterprete y empiezan a decir, Edgar ya está promoviendo no con ciertos musulmanes, cuidado, con ciertos musulmanes. Y esto, con determinados musulmanes. Sí. Con determinados musulmanes que son radicales, pero es que también hay judíos radicales que ponen bombas. Sí, es cierto. Los colonos que van así van con su arma, son radicales, y son sionistas religiosos. Y a ver, esto no se trata de la religión en sí, porque es que una religión como la Biblia puedes encontrar de todo. Hay mucha violencia, Y lo mismo pasa con el Corán. Tú, depende de la parte que tú quieras subrayar, pues te sale una cosa o te sale otra. Yo creo que la mayoría de los musulmanes sí mismos son pacíficos. El radicalismo lo introduce Arabia Saudí porque le interesa a Estados Unidos tener actos terroristas que luego justifiquen su política. Es que me parece clarísimo que la cosa ha funcionado así. El terrorismo islámico ha aparecido en un momento determinado y hay que ver en qué contexto. Y empezó, ya digo, en Afganistán y luego lo han utilizado para otras cosas. Por ejemplo, pues para atacar Irak. Y así, cuando no funcionó, imputarle a Saddam Hussein lo de las armas de destrucción masiva, porque nadie se lo cree, lo del 11S, porque nadie se lo creía. Bueno, la mitad de los americanos sí se lo creyeron, pero el mundo no se creía que el 11S hubiera sido perpetrado por Saddam Hussein. Entonces tuvieron que inventar otra cosa, lo de las armas de destrucción masiva. Pero, por ejemplo, yo quiero plantear la siguiente pregunta. En la actualidad, en 2023, o incluso en 2022, algún caso en donde, por ejemplo, gente que salga de una sinagoga y vaya a cualquier lugar random de cualquier ciudad y empiece a disparar en nombre de Jehová. Pues en Israel ha pasado. En Israel ha pasado.
Bueno, Entonces, luego después me pasas la nota porque me interesa sí, mucho. tanto hay terroristas israelíes que han hecho más auténticas masacres en Sí, Medio. es cierto, hay terrorismo en Israel, sí me acuerdo de, ahorita recientemente hablaban de, ¿cómo se llama este grupo? Lechico, bueno, es que no me acuerdo bien, pero era un grupo terrorista de Israel y la liaba, sí, eso es cierto, eso no lo niego, pero me refiero a de que el problema del Islam actual es que es un peligro para todos nosotros, tanto en los países islámicos y para los países occidentales y demás, mientras que no vamos a ver a un judío o a un cristiano con Y una tanto hay AK-47. cristianos fundamentalistas de escopeta en Estados Unidos que han Sí, eso perpetrado es cierto. atentados Sí, y se basan en claro. la Biblia. Sí, O sea, pero que a ver, este alguien que venga fenómeno, del sí, Papa de Roma, no. bueno, en la Biblia, porque allí no, bueno, allí hay catolicismo, pero normalmente pues lo que prima es la religión, las sectas evangélicas, ¿no? Pero es igual, cogen la Biblia y su fusil y te montan atentados en nombre de Dios. Estados Unidos está repleto de una extrema derecha cristiana que es, bueno, es como una fotocopia del integrismo islámico y más fotocopia todavía del integrismo israelí, ¿no? Porque es que eso emana de la propia religión monoteísta, porque la religión monoteísta significa que solo tu Dios es válido, el resto de los dioses son falsos dioses y los seguidores de esos otros dioses que tú rechazas pues merecen al menos castigo o reprobación y en algunos casos se merecen pues ser asesinados porque son pecadores. Entonces, esta forma de funcionar, la mente del monoteísta, puede dar lugar en algunos casos, no necesariamente, pues a estos radicalismos. Y el cristianismo, el cristianismo en Europa ha dejado de ser de intentar imponerse a la sociedad, pero no ha sido por voluntad propia, ha sido por la evolución y la laicización de las sociedades occidentales, ¿no? Que a la separación Iglesia-Estado y el hecho de que la propia Iglesia también ha ido evolucionando, pero por una presión exterior. Pero si tú te remontas a unos siglos atrás, por ejemplo, en el siglo XVII, la gente se mataba en Europa, los católicos contra los protestantes, y hacían Alemania, en la guerra de los 30 años, perdió, me parece que una tercera parte de su población, porque ahí en Alemania se estaba peleando toda Europa, las potencias católicas con las potencias protestantes, y esa gente, esos soldados eran mercenarios, y cuando entraban en un pueblo, pues saqueaban, violaban, mataban, y así exterminaron a un tercio de la población alemana, porque Alemania estaba muy dividida, ¿no? Entonces no podía defenderse. Y entonces eso lo hacían cristianos. Los cristianos han cometido todo tipo de tropelías, igual que ahora se le atribuyen a los y que algunos la hacen, ¿no? Por ejemplo, es que Estado Islámico es una creación de Occidente, está clarísimo. Es para montar ahí un número. Pero dentro, ¿sí? Pero dentro no me negarás que está gente que cree en la parte más radical del Islam. Sí, se lo creen, ya te digo, en las mezquitas salafistas les hacen el lavado de cerebro y gente que era musulmanes sociológico, como aquí puede ser un católico sociológico, pues que irá a misa, tendrá lo básico para ser católico, pues ahí los convierten en integristas y al final les meten el concepto de yihad. ¿Todo para qué? Pues para manipularlos, igual que manipularon Gladio en la posguerra, manipuló a la extrema derecha, que por cierto solo reclutaba católicos, Gladio, creyentes en Dios, si no, no podías entrar en Gladio, y la logia propaganda P2 era una logia ultracatólica, y vinculada al Vaticano y a la mafia, y estos eran los que perpetraban los atentados, y venían a ser pues, como unos radicales cristianos. Incluso recuerdo que en el caso de Emanuela Orlandi, no sé si a usted le suena ese tema, en ese caso la versión oficial era de que ella fue secuestrada por un comando supuestamente de ultraizquierda, si no me recuerdo creo que eran las Panteras, se me fue el nombre, es que tengo muchos datos en la cabeza que se me van, y este grupo, bueno, le tiraron digamos que la responsabilidad de que habían secuestrado a Emanuela Orlandi, pero en realidad fue el propio Vaticano que secuestró a la niña porque fue abusada por un cura, ¿no? Les recomiendo ahora sí que el documental de Netflix que lo explica bastante bien, pero es eso, sí, no te niego de que Estados Unidos tiene sus tentáculos
en todos lados, ¿no? Y te lo digo yo en México, que lo tiene directamente en todo, y que incluso ya se está planeando la invasión de Estados Unidos con el tema del narcotráfico, ¿no? Es algo que entre los republicanos han ido hablando y es el único tema en el que ellos están de acuerdo, ¿no? En intervenir en la frontera norte de México por el tema de los laboratorios del fentanilo, ¿no? Ya que el gobierno protege al narcotráfico, que ya se lo vemos en manera general, también Estados Unidos está moviendo los hilos de todo eso. No te niego eso, ¿no? Pero lo que quiero recalcar es el tema de que el islamismo radical está presente y es muchísimo más agresivo mundialmente que el radicalismo del sionismo. Sé que me van a poner, digamos, no estoy de acuerdo, porque el radicalismo del sionismo te está controlando el gobierno de Estados Unidos y es el responsable de todas las guerras que han habido. Es el concepto de pueblo elegido que tienen los americanos, que les viene de la Biblia, es el responsable de todas las guerras que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial. Las ha promovido, no diré todas al 100%, pero la mayor parte de las guerras han sido promovidas por Estados Unidos y las potencias occidentales, y lo que tienen en la cabeza esa gente es la Biblia. Y eso, que son el pueblo elegido. Entonces, no te puedo comprar que el Islam es especialmente violento, y si hay un Islam violento lo ha creado la propia masonería. Pero, entonces estamos llegando a la conclusión de que están mal las religiones y deberíamos vivir en un estado sin religiones. A ver, no. Yo no estoy diciendo que tú digas eso, ¿no? Sino que yo en lo personal llego a la conclusión de que si las religiones monoteístas son peligrosas, lo cual coincido, deberíamos vivir en un mundo sin religiones, que yo en lo personal, insisto, no lo vería mal, porque el problema de las religiones es que los seres humanos, en lugar de tomar la guía espiritual de las mismas, no, nos basamos en las partes más radicales y empezamos a golpear al vecino, y eso no está bien, bueno, ¿no? O sea, volvemos, como que priorizamos, ¿no?, la parte más animal de nosotros los seres humanos. Esto podríamos aplicárselo también a lo que estáis hablando, ¿no? Que no se puede generalizar. A ver, yo me he criado en el cristianismo. No soy practicante. Creo en Dios. Pero respeto el resto o sea, me intento guiar más por la base espiritual de esa religión, ¿no? En lo que se supone que es eso, los 10 mandamientos que se resumen en uno. Pero bueno, intento llevarlo. Otros no. Y esto pasa también en el Islam, pasa también en el judaísmo, etcétera. Yo aquí lo que veo es una cosa, por centrar un poco en lo que está pasando en Israel y Palestina y cómo nos puede llegar a afectar a nosotros. Sí, volvamos a Israel. Exacto. Yo aquí veo que están obligando a la gente a posicionarse. O eres de Israel o eres de Palestina. Pero claro, en Palestina nos esforzamos mucho en diferenciar. Oye, una cosa es el judío que practica su religión y otra cosa es el sionista. Igual que está el musulmán y el palestino, que en Palestina hay musulmanes, hay judíos y hay cristianos, en menos proporción que los musulmanes, pero también los hay. Cuando dices Palestina, te refieres al Estado de Israel y los territorios ocupados, porque Palestina en estos momentos es un concepto geográfico, ¿no? Lo que hay es el Estado de Israel, y a eso le añades Cisjordania y Gaza, y todo ese conjunto lo podemos considerar Palestina. Dentro de las fronteras del Estado de Israel, que dejan fuera Cisjordania y Gaza, hay una minoría palestina discriminada. Y luego en los territorios como Cisjordania y Gaza, en Gaza no hay judíos, en Gaza solo hay palestinos, pero están sometidos a un bloqueo, aquellos con una prisión gigantesca a cielo abierto, y en Cisjordania, que hay más territorio, lo están colonizando. Colonizando quiere decir que la parte más sustancial que queda aún de lo que era la Palestina, pues ellos van dispersando las colonias, creando, rompiendo la continuidad y la conexión entre lo que es la población palestina, que tiene que circular bajo controles, que está como una población en un estado ocupado. Y entonces no nos hemos de olvidar de lo fundamental. Aquí no, es que aquí solo se ve que unos y otros, ¿no? Y pues, yo no quiero saber nada, porque los dos son iguales, o se elige a favor de uno o se elige a favor de otro. Aquí hay que ver el contexto. A ver, cuando a principios del siglo XX no había
los judíos en Palestina eran una minoría. Ahí vivían los palestinos, o sea, ahí había un territorio poblado por árabes que eran palestinos, un se llamaba 5%, Siria, ¿no? un 5%. Aquello. Y entonces los judíos empiezan a llegar en masa, sobre todo después de la Declaración Balfour de Inglaterra, que fue el pago para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Los judíos se comprometieron a presionar a Estados Unidos para que entrara en la guerra, y a cambio tuvieron la Declaración Balfour, que en ella estuvo implicada nada menos que el clan Rothschild. Y entonces empiezan a llegar a ese país, que allí eran una minoría, no sé si podían ser el 5% de la población, el resto eran árabes y cristianos, empiezan a llegar judíos. Y al final se apoderan del país, porque cuando se hace la partición, ellos se quedan con la mayor parte. O sea, a pesar de que la mayoría de la población. Y luego, a partir de esa partición, hay varias guerras y se van apoderando de lo que queda. O sea, que lo que tenemos es un país que tenía una población autóctona y llegan unos inmigrantes, porque los judíos eran el 90% o 95% eran inmigrantes, y finalmente se han quedado y están a punto de quedarse ya con todo el país. Y entonces, en la guerra de independencia, que llaman ellos, y que los palestinos llaman la Nakba, la gran catástrofe, exterminan a una parte y expulsan a la mayor parte de la población palestina del territorio que es Israel. Huyen aterrorizados, porque el ejército israelí practica asesinatos en masa, precisamente para que la población se vaya, asesinatos, violaciones. Entonces ellos consiguen quedarse con la mayor parte del territorio. Los palestinos huyen, algunos a Jordania, otros están en el Líbano, donde está Hezbollah, otros en Gaza, y algunos quedan en Cisjordania, ¿no? Y ahora pues se trata de llevar hasta el último, llevar este proyecto de limpieza étnica y genocidio, llevarlo hasta el final. Y esto está explicado en este libro, Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina. Y tú miras, ¿quién lo ha escrito? Pues lo ha escrito un universitario judío. Este es el clásico. Y aquí explica todo lo que os acabo de decir, la limpieza étnica, y lo explica con todo lujo de detalles. Este señor daba clases en la Universidad de Haifa y se ha tenido que ir de Israel. Se ha ido a Inglaterra. Porque, claro, Israel es un país tan democrático que no podían soportar la verdad. ¿Y las fuentes en qué se basa? Bueno, pues se basa también en fuentes del ejército israelí, y explica todas las matanzas y todo el proyecto de limpieza étnica que ya tenían previsto antes de todo. O sea, era una cosa que ya había un plan, el plan Dalet, ya estaba preparado para esta limpieza étnica. ¿Qué vemos ahora, después de 70 años de una especie de genocidio aplicado gota a gota cada día, con algunos empujones como la Operación Plomo Fundido y algunas auténticas barbaridades? Pues Israel no tiene ninguna intención de encontrar la paz, no. Israel va aplicando su plan, y lo que más miedo le da es precisamente la paz, porque entonces no podrán llevar a término su plan de genocidio y limpieza étnica del pueblo palestino. Entonces, cuando vemos estos conflictos, hay que verlos en su contexto, porque si no nos quedamos en la equidistancia, ¿no? Pero no hay equidistancia. Aquí hay un pueblo sometido, un pueblo bajo la bota de un poder ocupante que está siendo exterminado. Y en las situaciones normales de paz, ese exterminio silencioso se da cada día en pequeñas dosis. Entonces, para ellos la paz no es paz. Para ellos la paz es ir desapareciendo poco a poco. Entonces, no les queda otra, y dado la complicidad, el consentimiento de Occidente con Israel, no les queda otra forma de luchar que de vez en cuando lanzar unos cohetes. Y dice, estamos aquí. Y entonces Israel responde al ataque no. Son los palestinos los que están respondiendo frente a ese genocidio cotidiano al que están siendo sometidos desde hace 75 años. Ellos responden porque la paz para ellos es letal. La paz es paz entre comillas, porque es una paz con discriminación, con pobreza. ¿Para qué todo esto? Porque Israel quiere que se vayan. Los está machacando. Iros. Queremos que os vayáis. No os vayáis, os hacemos la vida imposible.